¿La autonomía del alma es la solución a cualquier desafío? Amigos y amigas, apreciados oyentes, cualquier problema será un error si no se atiende como un desafío, como la oportunidad para experimentar y evolucionar, ocuparse en vez de preocuparse, porque las crisis y los conflictos son saludables cuando se afrontan desde la serenidad, en vez del miedo, desde la creatividad, en vez de la chapuza. Será un desastre cuando nada se gane y se retroceda. Avanzar significa moverse hacia el logro mayor. ¿Avanzamos? Camaradas, compañeros en el camino, amigos, amigas, seres humanos. El sistema que rige la vida del mundo y marca el estilo del acontecer y la forma de experimentar la existencia humana debe estimular la mejor versión de los ciudadanos, ¿cierto? Sin embargo, el elemento básico del sistema es la autoridad, la ley y el orden que prometen seguridad, pero la seguridad es una ilusión, un espejismo, si se acepta la premisa que la vida es movimiento. Por consiguiente, nada es cerrado y está acabado y terminado. La perfección es un anhelo, pero nunca una realidad, porque siempre hay maneras de mejorar las cosas. Sin embargo, lejos de mejorarse, el sistema se ha ido cambiando de sucesivas formas en diversas modificaciones y rectificaciones que al final han empobrecido a los seres humanos. Peor aún, los han embrutecido. Lejos de fortalecer el gran tesoro de nuestra especie, la voluntad consciente, la conciencia y la creatividad aplicadas al libre albedrío, que deviene innovación social para la consecución de un mundo saludable y pacífico, el sistema ha promovido la obediencia bajo amenaza y coacción mediante procedimientos coercitivos para asegurar el cumplimiento de reglas, incluso el cumplimiento de reglas con las que los ciudadanos no están de acuerdo. Absurdo, absolutamente absurdo. Es que es absurdo que los hombres y las mujeres cumplan con obligaciones que van en contra de sí mismos, traicionándose, siendo desleales, aceptando normas con las que discrepan. ¿Debe asumir el ciudadano una ley que considera incoherente, inaceptable, innecesaria o injusta? ¿Debe hacerlo? Pero es lo que está sucediendo desde marzo de 2020. Hombres y mujeres se han visto obligados a realizar cosas con las que no estaban en armonía, con su percepción más íntima, solo porque la autoridad así lo dictaba. Si no se rectifica esta situación, ni siquiera hace falta el perro ladrador y el pastor para dirigir los rebaños ciudadanos. Ahora bastará con oprimir un botón que lanza las órdenes como dardos invisibles a través de las ondas electromagnéticas. Basta con desenchufarle el monedero digital al que es contrario a la autoridad arbitraria del sistema globalista, totalitario. ¿Es el panorama que tú quieres? ¿Es el mejor futuro para los hijos y los nietos? Si queremos dejar a nuestros descendientes un mundo mejor que el que tuvimos durante la presente década de jaque mate, hay que mover la ficha adecuada. Lo apropiado es conocer qué es el azimut comunal y cómo funciona su estrategia, qué es la técnica de CAP y cómo se adapta a la realidad cotidiana. Nadie puede decir, no quiero helado de pistacho, solo porque el color no le gusta. Si no lo ha probado, debe darse una oportunidad. La oportunidad de hacer las cosas bien. La han tenido los gobiernos y distintas fuerzas políticas que han gestionado los intereses del pueblo, de espaldas a los ciudadanos del país, para satisfacer las directrices de la élite que diseña el sistema y configura el mundo virtual en el que cada vez más usuarios se enredan gracias a la adicción tecnológica. El plan de la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es transgredir las líneas rojas del sistema para situarnos detrás del horizonte
en la zona que nos han señalado como inexistente, pero es la llave justamente. La zona definida como prohibida es la clave. La zona que ensucian es la solución, anarquía del alma, vibración humana, energía en expansión. Es el canalizar la espiritualidad creativa de evidentes efectos en el territorio lo que resulta la dinámica que abre el ciclo a otra etapa de nuestra especie. La sociedad mejorada es la participación ciudadana que desmantela la obligación por imperativo legal, al transformarla en una fiesta de celebración, en una sugerencia que se acepta con alegría, la orientación con gusto, que se cumple, que la cumplen hombres y mujeres por voluntad propia, sin la urgencia de amenazas y castigos, sin agresiones directas de parte de los uniformes y las insignias de autoridad. La civilización obligada es la restricción y limitación del latido ciudadano, que separa a la sociedad de los soldados del sistema. De un lado están los civiles, del otro están los militares, hombres y mujeres sujetos a la autoridad militar en función del rango. Pero esta no es la única división. También están los sicarios del sistema, donde se ubican los grandes partidos políticos y su discurso ideológico más que gastado para poder establecer el debate de la dualidad y la alternancia en el gobierno. Pero luego hay una jefatura negativa, que son los cómplices de las entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor y alérgicos a la verdad, que a su vez se relacionan con la élite oculta en las sombras, quienes realmente diseñan el sistema del mundo, la estructura en la Tierra. Por lo tanto, hay una auténtica incivilización que se ejerce con saña, con hostilidad, premeditación y alevosía, y contra la población mundial que no ocupa cargos relevantes como mandos intermedios en la cadena de la autoridad. Este castillo de naipes en el aire es lo que de un soplido puede desbaratar el azimut comunal. Hombres y mujeres conscientes de su naturaleza, unidos y reunidos para la armonía convivencial. Sí, tal como suena, tal como lo digo, porque la sociedad está enferma. La locura, que todo lo cura, es la salvación, aunque parezca ridículo. Hay que descontrolarse, desprogramarse, desechar aquello que no sirve, lo que empalidece al alma. Ser temerario. ¿Basta de ser indulgente y lacayo? Hay que empuñar el libre albedrío y levantar el estandarte de la energía individual que imprime nuestra identidad en la administración social. Lo peligroso es seguir consintiendo, aceptando, tolerando, porque los argumentos son engañosos. La prudencia exige lanzarnos al abismo y sin red, para descubrir que disponemos de alas inmensas para volar alto y lejos de las trampas con las que a diario tropezamos. Intrépidos y audaces ciudadanos es lo que requiere nuestra época, no pusilánimes, no más disidentes del sistema controlados por la pasividad y la apatía, hombres y mujeres divergentes que se salen por la tangente. ¿Lo eres tú? ¿Así? ¿Un líder natural que admite su potencialidad y se alinea con los dones naturales y los talentos que nos distinguen a cada uno? ¿Qué dices? Voto de confianza para la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora. El sistema ha mostrado a la población el concepto de ser humano, como la persona sujeta a una serie de mecanismos tradicionales que se dan y a los que se suscribe sin que se le ofrezca la visión completa del alma humana, es decir, la identidad misma del individuo que se relaciona con la comunidad. La comunidad nunca es el sistema,
La sociedad jamás equivale al sistema. El sistema es una estructura artificial por medio de la cual se rigen las relaciones que determinan la comunidad y la sociedad. El sistema presenta lo biológico y lo intelectual, la ciencia y las matemáticas y las leyes, con ninguna mención de lo relativo a espiritual. Religión y espiritualidad nunca son la misma cosa, pero se tergiversan las cosas de manera que la autoridad se reparte distintas áreas de influencia en las que, curiosamente, el alma humana y sus atributos desaparecen. Desaparece el mayor tesoro que hace del ciudadano un ser humano diferente al resto de los animales. La voluntad consciente es lo que determina la identidad del hombre y la mujer, y esta facultad del libre albedrío es lo que por siglos han perseguido quienes desean mandar y convertirse en los amos del mundo. El cuerpo físico que alberga el alma humana cumple los preceptos asignados desde la infancia, desde la mente que se programa y los pensamientos que se manipulan, desde los deseos y las emociones que reinan en los egos de la población mundial, egos desmesurados y temperamento materialista, excesos alentados desde el sistema que niega el sentir del palpitar íntimo y la vibración de la energía, porque al sistema no le interesa que el ciudadano sea consciente de su individualidad, de su totalidad y potencialidad libre para exhibirse en la comunidad. Tampoco pone especial énfasis en las relaciones con los demás. Únicamente le interesa fortalecer el grado de obediencia. Para ello, extiende un abanico de formas de autoridad que restringen al ser humano, limitando su expresión y expansión. Las relaciones que potencia esta estructura de sistema son de orden económico y legal, con algunas pinceladas de moralidad para disimular, con lo que se fabrica la armadura de frío metal que conforma la personalidad. El maquillaje que usan las personas en vez de la desnudez de su carácter, sin artilugios ni disimulos, listos para la ética de la virtud. Es el carácter ciudadano latiendo en el pleno del ayuntamiento lo que propone Azimut. Es natural que cada ser humano se active para desarrollar actividades saludables para sí, desde la individualidad de sí mismo, bajo su propio mandato y con la aceptación de cualquier riesgo. Es lógico que dichas actitudes, que devienen conductas, obtengan resultados constructivos para la comunidad, dado que son muy cercanos a la empatía y están alineados en la cooperación con los demás. En la dinámica que sucede entre ambos ambientes, el particular y el colectivo, ahí es donde está la clave para la armonía convivencial, exactamente el punto de unión que establece la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora. El individuo nunca es únicamente un ser humano, es un ser cuya humanidad se experimenta mediante la relación con otros seres humanos y la naturaleza. Un ciudadano necesita expresar amor y recibir amor. El afecto y el respeto son fundamentales para que fluyan las relaciones interpersonales y, desde hace décadas, toda manifestación de empatía desde la administración pública hacia la población se ha ido mermando hasta desaparecer del gobierno cualquier signo de sensibilidad y ternura hacia los ciudadanos. Una circunstancia que Azimut varía al humanizar la autoridad y establecer la política vanguardista que destierra la política de la vieja guardia ejercida por los gobiernos desde sus dos brazos armados que se alternaban en función pública, esos dos grandes partidos, esas dos grandes fuerzas presentes en todos los países que evidencian la dualidad y la alternancia. El ser humano necesita de los otros seres humanos para sentirse totalmente humano.
Si la humanidad en el gesto y el acto no se expande, la sociedad dispone de situaciones y acontecimientos exentos de humanidad, exentos de conciencia, de vida, exentos de amor y belleza y verdad. El alma en la gestión, la bondad del alma en comunicación constante entre ciudadano y legislador, entre ciudadano y gestor público, todos, hombres y mujeres, sin muros que los separa, porque en cuestiones de bienestar general en el territorio, fácilmente se ponen de acuerdo los habitantes para detectar la ventaja que beneficia a todos en igualdad de oportunidades. Los ciudadanos nos necesitamos los unos a los otros, todos somos hermanos, estamos fraternalmente unidos al lugar, aunque hay clientes y empleados, y patronos, y concejales. Se compra y se vende a diario, todos damos y tomamos. Hay un mercado de bienes y servicios y de puestos para el trabajo. Esta regulación de las relaciones es lo que debe gestionarse en el órgano del territorio y nunca desde una posición central alejada de la realidad que impone estructuras y normas para todo un país, incluso todo un continente y a veces, que es lo que viene ahora, a nivel global, de la mano del totalitarismo y la dictadura digital. Así la identidad individual del lugar se mantiene intacta cuando desde la cimut comunal, con el ritmo y el ambiente que caracteriza a su población, se expresa en la administración local, desde los representantes de la población, los gestores públicos de la cimut. Distinguidos oyentes del podcast, el individuo está solo ante sí mismo, en compañía de su alma, en contacto directo con sus dones naturales y sus talentos particulares, para que desde su voluntad consciente sea completamente autosuficiente, pero autosuficiente para mostrar su autonomía e independencia en el pensar y en el sentir, para que su iniciativa y las acciones que desempeña sean auténticas, fieles a sus principios y convicciones, sin alteración o presión de nadie, sin ninguna clase de restricción. Pero a su vez, el individuo es un ser humano que comparte un territorio con otros seres humanos y el lugar es la casa de todos. Los ciudadanos se relacionan con los demás ciudadanos ¿en función de qué? ¿De las leyes? ¿De los principios humanistas? ¿Pueden las leyes contener el espíritu de los principios humanistas? ¡Claro que sí! Ahí es donde se justifica la presencia de la cimut comunal en la acción de gobierno, porque los ciudadanos son mucho más que solamente situaciones económicas y legales. Ante todo son relaciones con el prójimo que definen la calidad de la convivencia. El ser humano aparece en la tierra plenamente dotado de atributos y el impulso de su carácter en la sociedad depende de la educación recibida en su edad temprana y las posibilidades del lugar que habita para organizar una existencia a plenitud de facultades basada en la relación con los demás y el lugar desde el afecto y el respeto. Sin embargo, obvio que esta es una circunstancia que no se está dando en la actualidad de nuestra época. El alma ciudadana restringida contiene tesoros de valor incalculable que el sistema empezó a enterrar tiempo atrás. Y ante lo intrínsecamente biológico, incluso ahora altera la caja que alberga el alma. El cuerpo humano ha sido indirectamente alterado desde la alimentación y el agua y el aire y los medicamentos y la educación que no enseña al niño a abrazarse por dentro y conciliarse con la energía que se expande luego en la sociedad. La manipulación del estado anímico y el palpitar interno se realiza cada vez con mayor presión desde el ciberespacio. Lo artificial y virtual, los algoritmos y la Big Data están confeccionando una red metálica invisible que va más allá de los barrotes invisibles de la cárcel planetaria que se ha venido tejiendo
desde la década de los años 70, con la mención por entonces, la mención pública ante el televisor del término nuevo orden mundial. Las evidencias desde marzo 2020 son sustanciales e incuestionables. El propósito vital de los seres humanos no logra extenderse a lo social porque no hay posibilidad de un proyecto existencial para los seres humanos si el sistema que diseña el gobierno central global altera la vibración del sentir íntimo de los hombres y las mujeres. Por ello, la solución pasa por recuperar la dignidad y la libertad, defendiendo desde la honestidad y la valentía la oportunidad de ser y estar en el mundo. Por consiguiente, la única manera de protegernos como ciudadanos despiertos es mediante el azimut, aunando esfuerzos, unidos y reunidos, en la voz de la administración local que gestiona las reglas en el territorio. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora es el medio para un fin elevado, la voluntad consciente. La voluntad del individuo consciente de la comunidad consciente de la realidad, consciente de una realidad que urge transgredir para establecer la sociedad que se mejora a sí misma desde la base. Confianza en uno mismo para diseñar la realidad del lugar que habitamos. Amigos y amigas, es más fácil cumplir las directrices pautadas desde la autoridad del lugar, más directa y cercana, en armonía con la necesidad real, que obedecer las leyes estándar dirigidas a formalizar una autoridad arbitraria alejada de la realidad. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Amigos y amigas, oyentes del podcast, estimular al niño antes de que sea joven, intrépido y temerario, antes de que el adulto sea una pieza bien limada para que encaje a la perfección en la maquinaria del sistema. El adolescente vive repentinamente un cúmulo de sensaciones internas que terminan por definir qué será de su destino, pero las corrientes más íntimas son vientos externos en vez del abrazo interno que escucha la voz del alma. En el pequeño individuo que se convertirá en un adulto activo que se relaciona con la época de su civilización, se originan aquellos contactos que terminan por darle forma a su carácter. Pero el carácter natural se silencia al copiar e imitar a la familia y las celebridades. La persona define su armadura como una careta hecha a pedacitos de lo que ve y oye en los demás. Esta circunstancia hoy es una pesadilla al ser el dispositivo electrónico el profesor que muestra qué hacer y cómo hacerlo, sin que se incluya en el aprendizaje nada que no sea artificial y virtual. Una proyección alejada de la verdad y del amor, por lo que el campo de las relaciones humanas muere antes de nacer. Fallecen las vivencias individuales que se experimentan en la pubertad cuando descubres el mundo, cuando estás listo para zamparte el mundo de un bocado porque tienes hambre. Pero los niños del siglo XXI no tienen hambre, están hambrientos de tecnología, y eso equivale a meterse en la boca del lobo. La red de Internet nunca es un espacio natural y saludable para el intercambio de las primeras relaciones sociales. Fácilmente se comprueba con el sexo. El primer cuerpo desnudo que se ve se mira en una pantalla. Se desconoce la textura de la piel porque el tacto es de plástico al presionar las teclas. El olor del cuerpo, el aroma del sexo, desaparece. Cada vez más jóvenes prefieren masturbarse frente al ordenador o con su celular antes que entablar conversación con otro ser humano para iniciar el cortejo y la seducción. Nunca podrán satisfacerse las necesidades afectivas a través de la tecnología, pero cada vez más jóvenes se relacionan con el transhumanismo. ¿Cómo hemos permitido que suceda? Lo que ha comprendido bien el azimut comunal es que el tipo específico de conexión entre el individuo y el lugar, el ser humano y el mundo que habita,
el ciudadano y la comunidad en la que se relaciona, desde el punto constructivo y favorable para mejorar las relaciones y el flujo de la energía vital en la sociedad, es fundamental que se base en los principios humanistas, en la virtud humana para la excelencia. La interacción del ciudadano con el sistema que rige la vida del mundo nunca puede considerarse estático. La manera de organizarse y gestionar el devenir está sujeto a la adaptación, pero una adaptación suave que fluye como el agua que se adapta a cada recipiente sin dolor, nunca una adaptación por imposición, bajo la amenaza de castigo y chantaje por el posible daño. Jamás se puede considerar al sistema separado del ser humano, dado que la manera que tiene el sistema de ejercer su influencia afecta la vida de los seres humanos. Esto es lo que no ha entendido la política de la vieja guardia, que se ha separado del gobierno del pueblo para obtener ventajas personales. La Agenda Ciudadana Municipal Transformadora sabe que la clave para desterrar la vida miserable del intentar sobrevivir a cualquier precio o ese lamentable ganarse la vida radica específicamente en la sinergia entre el ciudadano dotado con dones y talentos y la comunidad en la que habita y se relaciona con los demás. La simbiosis entre el ciudadano y el lugar que define las normas que regulan dichas relaciones con los demás debe constituirse como una cita que fluye naturalmente y de manera espontánea e incluso generosa. La naturaleza humana dotada de impulsos que devienen una vibración que se expande en el lugar está unida al lugar. Debe poder relacionarse con la comunidad, con la manera de ser y estar en el territorio sin que repentinos huracanes aparezcan como tifones o tsunamis bajo el sello de una autoridad central superior que impone la frustración y la depresión y el estrés por no considerar los detalles de la realidad más funcional y elemental para esos hombres y mujeres. Las tendencias innatas del alma humana son la bondad y la alegría, nunca son la maldad y la violencia. Maldad y violencia son cosas que se aprenden, nunca vienen impresas en el ADN. Bondad y alegría son la manera que tiene el latir de la vida en el cuerpo humano, que no se altera ni modifica con la intención de silenciarlo. La vida que fluye es la vida que merece respetarse y conservarse, cuidándola, protegiéndola, defendiéndola de las agresiones externas, de esa influencia que viene a presionar. Las aspiraciones y la ambición de los ciudadanos son resultado del proceso social, pero no lo son el hambre y la sed o la necesidad de descanso y el apetito sexual. Pero las formas del deseo carnal y cómo se manifiestan las relaciones sexuales se alteran hasta el punto de confundir a los adolescentes que mantienen relaciones con su mismo sexo, solo porque lo ven en las series de televisión de los últimos 20 años. La dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, la técnica de CAP, analiza los impulsos que contribuyen a establecer la diferencia entre el carácter del ser humano y la personalidad ficticia que genera la armadura construida a base de tópicos y etiquetas informáticas establecidas intencionalmente para tergiversar las relaciones naturales. La ingeniería social altera los comportamientos de los más débiles y manipulables. Entonces se da la disyuntiva entre el deseo de poder y el anhelo de sumisión, igual que se da respecto al amor y el odio. Sin embargo, lo contrario al amor nunca es el odio, lo contrario al amor es la total indiferencia. El odio es el amor mal gestionado. Se canaliza erróneamente la potencia que significa amar, sentir, malinterpretando su sentido y funcionalidad. Pero cuando hay una reacción es porque todavía existe el sentir. Un sentimiento que el sistema ha deformado, ensuciándolo, para enfriar el amor y calentar la pasión encendida que deviene acción violenta. Se deteriora el amor
desde la cultura programada para asentar los comportamientos que luego se copian e imitan en la vida real. Películas, canciones, novelas, programas de televisión. Esta dualidad de verdugo y víctima, deseo de poder o anhelo de sumisión, es un proceder social equivocado. Está errado. Es una de las fallas del sistema, de la estructura de gobierno actual, porque sirve a los intereses del sistema. Por lo tanto, no falla para la élite. Se trata de un sistema dispuesto para dividir y separar, en vez de reunir y unir en hermandad a la población mundial. Se diluye esta dualidad cuando se practican los principios humanistas. Se comprende tanto la anarquía del alma como la política vanguardista. Camaradas, compañeros en el camino, seres humanos, hermanos, amigos y amigas, estamos en la época del jaque mate. Hay un cruce de caminos. ¿Con qué fichas juegas tú? ¿Blancas o negras?